Pablo Iglesias se ha puesto a llorar diciendo que Yolanda Díaz es una mafiosa que ha conspirado para destruir Podemos. Y ojo que no le falta razón, aunque se le han olvidado algunas cositas que le vamos a recordar al ex vicepresidente. También veremos cuál es su plan maestro para sobrevivir en la política, plan que no creo que le salga demasiado bien, y por qué Yolanda Díaz le ha ganado de calle. Ahora, es conveniente que aclaremos algo. Pablo Iglesias era más agresivo en su discurso, pero no por ello quiere decir que Yolanda Díaz sea mejor. A Pablo Iglesias le veíamos venir porque mostraba sus cartas. Yolanda Díaz tiene ideas parecidas, pero es sibilina y va por la espalda. Sí, me arrepiento de haberle entregado tanto poder como le entregué sin haber dejado atado que hubiera un proceso democrático. Confiaba en ella. O sea, confiaba en que ella habría un proceso democrático, que respetaría el peso democrático de Podemos. Y claro que me arrepiento. O sea, Yolanda ha trabajado básicamente para destruir a Podemos, aliándose con mafiosos y con los enemigos más evidentes de Podemos. Claro, porque tú no purgabas. Esa mafia de la que habla Pablo Iglesias es el PSOE, que a eso iremos después. Pero primero hay que ver por qué Yolanda Díaz obró rápidamente contra Pablo Iglesias. Cuando Pablo Iglesias se fue a Madrid a intentar salvar los trastos, pasando por encima de una mujer que era Isa Serra, dijo lo siguiente: la gente de izquierdas de este país tenemos que animar y que apoyar a Yolanda para que, si ella así lo decide y si así lo quiere la militancia de nuestras organizaciones, sea la candidata de Unidas Podemos en las próximas elecciones generales y la primera. Pablo Iglesias eligió de forma no democrática a Yolanda Díaz como sucesora, y lo hizo pensando que la podía controlar. Y cuando vio que no la podía controlar, promovieron a una títere a la que sí podían manejar, la amiga de la novia la amiga de Irene Montero, Yone Belarra. Yone Belarra elegida secretaria general de Podemos con el 85% de los votos. Y entonces Yolanda, al sentirse traicionada, al sentirse apartada, comenzó a conspirar creando la marca Sumar. Una marca que era un Podemos 2.0, mismo perro, distinto collar, mismas ideas porque no hay diferencias programáticas entre Sumar y Podemos, para arrebatarle el poder a Pablo Iglesias y su núcleo duro. Quiero que veáis esto. Yo creo que todo el mundo sabe que a mí no me ha gustado, que lo sabe él, el primero que lo sabe, que me haya señalado, ¿no?, a dedo, no es nada democrático. ¿Pero usted aceptó? Bueno, yo acepté ser vicepresidenta del gobierno, nada más. Y si Pablo Iglesias se hubiese informado más, sabría que Yolanda Díaz ya había hecho varias purgas. Ex militantes de Izquierda Unida dicen que se les purgó por denunciar contenido pedófilo en su sede, que esto fue lo que le afeó a Abascal en el debate A3. Ramiro Santalices, un asesor de Yolanda Díaz, tenía este tipo de contenido y los compañeros le denunciaron. Y Yolanda Díaz blindó a su asesor cargándose a quienes querían denunciarlo. ¿Por qué no habla usted de quién es Ramiro Santelices? ¿Usted sabe quién es Ramiro Santelices? Explique que era un asesor suyo, que fue denunciado por pederastia. Echó a los que le habían denunciado. Abascal, y además, después de aquella hechos, denuncia que se sabe que usted la encubrió. Y no os voy a aburrir con teoría política, simplemente un pelín de contexto. Yolanda Díaz es una política de profesión, de esas que llevan viviendo de la política toda la vida y que además provienen de familias muy politizadas. Su padre es Suso Díaz, que además de militar en el Partido Comunista, fue secretario general de Comisiones Obreras. Su tío también militó en el Partido Comunista y además fue diputado en Galicia. Pablo Iglesias, en contra, es un pseudointelectual de estos que se dedican a estudiar y reestudiar los libros sin entender cómo funciona la política de verdad. Y yo he estudiado mucho a los pensadores de izquierdas como quien estudia un virus al que hay que destruir. Y a este señor de aquí, Vladimir Lenin, lo tengo bastante estudiado, como también tengo estudiado a Antonio Gramsci. Y cuando escucho a uno de estos políticos que se dedican a hablar mucho de teoría, sé más o menos de qué fuentes han bebido. Por ejemplo, Errejón es un tío que ha estudiado a Antonio Gramsci que se sabe hasta dónde ponía las comas. Y Antonio Gramsci lo que planteaba es la estrategia que ha aplicado el PSOE, hacerse con la hegemonía, hacerse con las esferas culturales, el cine, el teatro, las universidades, la música, meter ahí sus ideas y cuando la sociedad las demande decir, aquí están. De hecho, el PSOE controla prácticamente todo el aparato del Estado, los sindicatos, la fiscalía, etc. ¿Cuál sería una tarea? Asumir, cuando perdamos las elecciones, dejar sembrado instituciones populares que resistan, y por cierto, y donde refugiarse cuando gobierne el adversario, con poder en cada distrito. Hace falta que haya clubes de montaña y agrupaciones juveniles, hace falta que haya más espacios culturales y de autoorganización, hace falta que estén enraizadas las casetas populares en todas las fiestas, hace falta una estructura económica autónoma que vaya a permitir, pues por ejemplo, acoger a una buena parte de los cuadros militantes que hoy se están dedicando a los trabajos institucionales.
Se trata de haber dejado las políticas públicas, los cambios jurídicos institucionales, los cambios económicos, pero también el tejido asociativo, como para que cuando haya que emprender de nuevo la batalla, la emprendamos en condiciones de mucha más fuerza, y no solo digo fuerza discursiva o identitaria, estoy poniendo ejemplos, digamos, muy concretos de fuerza material para emprender las siguientes batallas. Así que, digamos... Y en cambio, Pablo Iglesias, a quien pretendía emular es a Lenin. No digo que defienda lo mismo, sino que se basa en su estrategia. Y Lenin se hizo con el poder haciendo presión popular en las calles, que es lo que intentó hacer Pablo Iglesias con el rodeo al Congreso, con las marchas por la dignidad y con la alerta antifascista. El caso es que Pablo Iglesias no se dio cuenta de un pequeño detalle. La población rusa de la época era muy joven y había una enorme masa de obreros y campesinos. La sociedad española no tiene absolutamente nada que ver. Hablamos de una población altamente envejecida, donde la gente trabaja en el sector servicios o son funcionarios. Esto lo sabe el Partido Popular, esto lo sabe el Partido Socialista, esto lo sabe Yolanda Díaz, pero por alguna razón Pablo Iglesias no. Por eso los partidos del bipartidismo apelan a los funcionarios y apelan a los pensionistas, porque saben que es un gran nicho de votantes. Y como la gente conforme cumple años quiere estabilidad, la estrategia de Pablo Iglesias de hacer presión popular no le salió bien. Y además cometió otro grave error. Él hablaba antes de que Yolanda Díaz se había aliado con una mafia. Esa mafia es el PSOE. Pablo Iglesias criticaba el bipartidismo, incluyendo al PSOE, y además se reía diciendo que les iba a sorpasar. Pablo Iglesias hablaba de las cloacas del Estado y se metía con las terminales mediáticas del PSOE. Cuando a Pedro Sánchez no le quedó más remedio que pactar con Pablo Iglesias, le dijo: ¿qué quieres, mi niño? Y Pablo Iglesias le pidió 4 carteras y una vicepresidencia. Y Pedro Sánchez se las dio, sí. Aquí tienes una vicepresidencia y creo 4 y te diluyo. Aquí tienes tus 4 carteras, creo varias y te diluyo. Y en cuanto olieron sangre con la ley del solo sí es sí de Irene Montero, que yo pienso que es un regalo envenenado del PSOE, pusieron todo el ventilador de mierda de las terminales mediáticas a funcionar para destrozar a Podemos y aupar a Yolanda Díaz. Porque Yolanda Díaz, por más que le pese a Pablo Iglesias, que lo que más le fastidia es pensar que una que es más tonta que él le ha superado, cuando en realidad es bastante más lista, lo que ha hecho es serle útil al Partido Socialista. En lugar de confrontar a Pedro Sánchez, le es servicial y le sirve de coche escoba para recoger todos los votos que se le escapan por la izquierda. Y como no es una molestia para el PSOE, de momento, todos los medios afines al PSOE, como la SER o El País, agasajan a Yolanda Díaz mientras critican a Pablo Iglesias. Y para muestra un botón. Yolanda Díaz dice que está muy orgullosa de Sánchez tras abrir una crisis diplomática con Israel. Yolanda Díaz es la fiel escudera. Pablo Iglesias era un engorro. El caso es que Pablo Iglesias cree que los responsables de la caída de Podemos son estos dos. Y algo de razón tiene, pero hay otros 2 responsables. Estos. En un momento determinado el discurso de Podemos cambió porque había que darle protagonismo a Irene Montero, quien no bebe de Antonio Gramsci o de Lenin, bebe de Foucault y Simone de Beauvoir. Meter todos los huevos en la canasta del feminismo era algo que podía salir bien mientras el feminismo gozase de buena imagen en España. Movimiento transversal que viene a cambiar nuestra sociedad y todo esto que ya conocéis. El problema fue que a raíz del infectódromo del 8M, los indultos a María Sevilla y Juana Rivas, los ataques a Rafael Marcos, pero muy especialmente haber escarcelado a más de 100 agresores y haber rebajado la condena a más de 1200, hicieron que Irene Montero se convirtiese en el enemigo público número 1. Y como Irene Montero era la imagen de Podemos, arrastró a Podemos en su caída. El 28 de mayo hicieron el ridículo, fueron absorbidos por Sumar y el resto ya es historia. Y repito, Yolanda Díaz es exactamente igual de peligrosa que Pablo Iglesias o probablemente peor, porque a Pablo Iglesias por lo menos le veíamos venir. Y os hablé antes de pasada de Íñigo Errejón, otra víctima de Yolanda Díaz. Recordad que Errejón conspiró contra Pablo Iglesias en la operación Jaque Pastor para quitar a Pablo de en medio después de que al volver de las europeas purgase al equipo errejonita. Más País fue el primer partido o de los primeros en apoyar el proyecto de Yolanda Díaz, entre otras cosas porque odiaban a Pablo Iglesias. Y seguramente en aquel momento, en la intimidad, Yolanda Díaz le prometiese a Errejón una cartera de ministro. Sin embargo, no ha sido ministro Errejón. Quien sí ha sido ministra es a quien tenía Errejón por debajo, que era Mónica García. Para que veáis cómo se las gasta Yolanda. ¿Mónica García es una amenaza? No. ¿Errejón puede llegar a ser una amenaza? Sí. ¿A quién ha promocionado? Yolanda Díaz es una tía que ha mamado política desde el biberón. Y Pablo Iglesias es un pseudointelectual que se creía más listo que los demás. Por eso Yolanda Díaz sigue siendo vicepresidenta por segunda vez y Pablo Iglesias ha acabado siendo la comidilla de internet, condenado al ostracismo en un canal que prácticamente nadie ve, lloriqueando porque le han arrebatado lo que él considera suyo. Claro está, escándalos como el casoplón de Galapagar después de criticar a De Guindos por tener un piso de 400.000 euros no ha ayudado.
Pero lo que más le ha perjudicado ha sido Irene Montero, que cada vez que abría la boca subía el pan. Porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. Si ellos no quieren, tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y ahora vamos a ver el plan que tiene Pablo Iglesias, un plan que no le va a salir bien, para continuar viviendo de la política. Plan de Iglesias para resucitar Podemos, Montero a las europeas con Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu. La estrategia del fundador Pablo Iglesias pasa por volver a donde empezó todo, separados de Sumar y en coalición con fuerzas independentistas amigas mientras se critica en el Congreso. ¿Y por qué yo digo que esto no les va a salir bien? No quiero decir que Irene Montero no sea capaz de sacar el acta de eurodiputada, que probablemente sí que la tenga. Cuando Pablo Iglesias fue como eurodiputado, las terminales mediáticas le llevaban a las tertulias por dos razones. La primera, que era una cara nueva y contribuía a que hubiese más audiencia. Y la segunda, en aquel momento al Partido Popular le interesaba fracturar el voto de la izquierda en dos partidos. Y Soraya Sáenz de Santamaría, que entonces era vicepresidenta, movió sus hilos para que Pablo Iglesias fuese paseado por todas las tertulias. Y al principio a Pedro Sánchez también le interesó tener a alguien con quien pactar. Alguien que se cree muy listo pero no lo es. Así que no le metieron demasiada caña. En cambio, en cuanto Pablo Iglesias comenzó a estorbarle, ya pusieron el ventilador de mierda. ¿Ahora puede mandar a Irene Montero de eurodiputada? Sí, pero no tendrá el altavoz de los medios de comunicación. Sin los medios de comunicación es muy complicado llegar a nada en España. Si Pablo Iglesias fuese más humilde y menos soberbio, se lamería las heridas en silencio y volvería dentro de 8 o 12 años, cuando la sociedad española, que es corta de memoria, se haya olvidado de él. Sin embargo, como le puede la arrogancia, va a continuar atacando a Yolanda Díaz y eso supondrá su ruina. El sueño de Pablo Iglesias, y lo decía abiertamente cuando hablaba de asaltar los cielos, era ser el presidente de España. Y ese es el mismo sueño de Yolanda Díaz. La diferencia es que Pablo Iglesias actuaba al corto plazo y el plan de Yolanda es a largo plazo. Pero dudo que lo consiga porque en cuanto le empiece a estorbar al PSOE, Yolanda acabará igual que Pablo Iglesias. Lince TV, Política y Noticias.